Creo que una de las preguntas que más se me ha hecho es: ¿cuánta deuda puede tener un país? ¿Cuál es la deuda adecuada? O cosas por el estilo. Creo que esto es una de las cosas que más te preguntas, sobre todo cuando ves que empiezan a hacer carteles con contadores enormes mostrando cuánta deuda tiene actualmente un país y la prensa pone titulares bien grandes como "la deuda pública se dispara", "la deuda pública a niveles récord", o cualquier derivado que se os ocurra. Entonces, volviendo a la pregunta que nos interesa, ¿cuánta deuda podemos tener? Pues os voy a dar la respuesta que os daría cualquier economista o gallego. Depende. Y dirás, ¿depende de qué? Pues hombre, no te lo voy a decir ahora, que si no, no vas a ver el vídeo. Así que venga, ponte cómodo, que empezamos. Y si eres nuevo, suscríbete al canal si te gusta la economía. Si no, te va a tocar pagar toda la deuda de Japón. Para empezar, por si hay alguien que no lo sepa, la deuda pública es lo que debe el gobierno a otros gobiernos, agentes del sector privado, etc. Es decir, gasta más de lo que ingresa, incurre en déficit y pide a alguien que le preste dinero para financiarlo. Y eso se acaba convirtiendo en deuda. Punto. Y uno de los errores que muchos cometemos es intentar ver el sector público como una economía familiar o como una empresa normal y corriente. Es un error que muchos cometemos al principio. Y ojo, esto no significa que el sector público puede coger y endeudarse todo lo que le dé la gana. No. Significa que tiene un margen mucho mayor para emitir deuda que el sector privado. ¿Y por qué? Porque tiene herramientas muy poderosas que el sector privado no tiene, como el poder imponer mayores impuestos, expropiar o emitir dinero. Ya simplemente por el hecho de que pueda hacer eso, no necesariamente tiene que hacerlo, provoca que el sector privado y el sector público tengan márgenes muy diferentes. Así que este es el primer matiz que debemos tener en cuenta cuando hablemos de endeudamiento público. Es más, muchos tienen una idea bastante equivocada respecto al endeudamiento del sector privado. Pero bueno, con eso iremos más adelante. El segundo error es pensar que existe una especie de umbral a partir del cual se puede considerar una deuda como impagable. Normalmente la gente cuando la deuda supera al PIB se pone nerviosa, pero basta que echéis un poco la vista atrás y veáis con qué cantidad de deuda han llegado a quebrar los países. Y os daréis cuenta que no hay ningún patrón. Hay países que han quebrado con un 40%, otros con un 100%, países que tienen 200 de deuda y les siguen financiando. En fin, lo del umbral, como que no. Entonces, ¿qué es lo que limita realmente el endeudamiento público? Pues ahora vamos con la respuesta. Muchos no logran ver dónde está el problema real porque se obsesionan demasiado con la restricción presupuestaria. Es decir, se obsesionan de que los gastos deben ser iguales o parecidos a los ingresos para que una economía esté sana, cuando lo que realmente importa, en palabras del economista Perry Mehrling, es la restricción de liquidez. Esto es aplicable tanto para el sector público como para el sector privado. Ambos se rigen por la misma restricción, pero ¿qué es la restricción de liquidez? ¿La cantidad máxima de agua que puede importar un país? No, eso no es. Para empezar, hay que sacarse de la cabeza que endeudarse tenga que ser algo malo per se. Si no existiera deuda, no habría mercados financieros. Pero volviendo al tema. Tú, cuando te endeudas, negocias unos plazos en los cuales vas a ir devolviendo esa deuda. De eso se trata. Y normalmente también negocias con qué activo vas a pagar esa deuda, que normalmente se paga con el activo más líquido que existe, el dinero. A veces puedes pactar pagar con otras cosas, pero bueno, da igual eso ahora. Por tanto, tener liquidez es tener la capacidad de pagar la deuda a tiempo. Mientras tengas liquidez, puedes tener toda la deuda que quieras. Matizaré esto un poco más adelante. Así que lo importante es esto, la capacidad de poder pagar a tiempo todos los vencimientos de deuda. Puedes tener una deuda del 500%. Si tienes liquidez suficiente para poder pagarla, no habrá problema alguno. Y la restricción de liquidez es mortal. Tú puedes tener problemas de solvencia, es decir, que todo lo que tengas valga menos que tus deudas. Aún así, puedes sobrevivir. Pero como incurras en problemas de liquidez, a la primera estás muerto, por mucha riqueza que tengas. Por tanto, lo importante a la hora de ver la sostenibilidad de la deuda, tanto del sector público como la del sector privado, es la capacidad de pagarlo y no tanto el tamaño de esta. Que no significa que el tamaño no importe. Vale, esto
puede sacarse un poco de contexto. Cuanta más deuda acumules, más posibilidades tienes de incurrir en problemas de liquidez. Así que sí que hay que vigilar la cantidad de deuda, pero no es lo único que importa. Sobre todo cuando hablamos del sector público, que tiene mucha más facilidad que el sector privado de conseguir liquidez. Y hay una cosa que merece la pena comentar y creo que a más de uno se le habrá ocurrido. Ante alguien se habrá preguntado, a ver, si lo que importa son los problemas de liquidez y el Estado tiene la capacidad de emitir toda la liquidez que quiera porque tiene la impresora de dinero, ¿significa que un Estado no puede quebrar? No, sí que puede quebrar. Debemos tener en cuenta que el dinero es un activo financiero, por tanto, su valor va fluctuando. Y si un Estado se pasa emitiendo dinero, puede hacer caer el valor de este y que la gente no quiera ese dinero. Es decir, la oferta de dinero superaría a la demanda de dinero. Así que la comunidad inversora no va a querer un activo que va a estar depreciándose constantemente. Por eso hay muchos países que emiten deuda en una moneda que no es la suya, porque saben que si emiten en su propia moneda, los inversores no van a querer esa deuda, ni la gente de su país ni la gente del extranjero. Ya esos países tendrán que apañárselas para conseguir dólares, euros, yenes o libras de alguna forma, pero prometen pagar la deuda en esas divisas. Así que sí que existe una restricción de liquidez a pesar de que el Estado puede emitir toda la liquidez que quiera. Y diréis, ¿y Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Europa? ¿Qué pasa con ellos? Pues en su caso la divisa tiene un respaldo mucho más fuerte. Por cuestiones que no voy a tratar en este vídeo, son monedas que tienen alta demanda, por tanto tienen bastante más margen para emitir dinero. Debido a la coyuntura en la que nos encontramos, sus divisas son altamente demandadas. Es más, la deuda pública de esos países se suele considerar como el activo financiero más seguro. Que bueno, a ver, en mi opinión no existen activos seguros, pero bueno, da igual eso. Y eso va a pasar siempre que se mantengan constantes determinadas variables, pero es un tema un poco más complejo en el que no me voy a meter ahora. Ya lo trataré en otro vídeo. Por tanto, en este vídeo hemos visto cuál es el límite real al que se enfrentan los países a la hora de endeudarse. Y esto no es solamente aplicable al sector público, el sector privado funciona igual. Mucha gente cree erróneamente que se rigen por la ley de que los gastos deben ser iguales a los ingresos y nada más lejos de la realidad. Solo basta que os informéis en cómo funciona el sector bancario o el sistema financiero en sí y os daréis cuenta de que es una lucha constante de obtener liquidez para sobrevivir el día de mañana. Y a la hora de analizar la deuda de los países también hay que tener otra cosita en cuenta. ¿Estás endeudado con el extranjero o con tu propio país? Esto tiene una gran relevancia a la hora de analizar la sostenibilidad de la deuda. Si gran parte de tu deuda está en el extranjero, pues vas a tener un límite mucho más bajo, al contrario de cuando estás endeudado con tus propios ciudadanos. Pero esto lo trataremos en futuros vídeos. Si no te lo quieres perder, suscríbete. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios, abrid un poco de debate, a ver qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo.